Estamos muy agradecidos tener con nosotros el día de hoy el honorable Bill Cassidy, senador de los Estados Unidos. El señor Cassidy ha servido en la Cámara de Representantes, es doctor de medicina, ahora trabaja en el Senado y ha servido en varios comités de finanzas, de salud, en comités de económico y tiene una amplia gama de intereses y capacidades. Yo he tenido la experiencia de que él puede tomar información, traerlo, resumirlo, explicarlo y entiende muy bien el lavado de dinero mediante de operaciones comerciales en especial. Muchas gracias por llegar aquí a hacer el viaje desde los Estados Unidos. Su tiempo es valioso. Y estamos reconociendo a todas las personas aquí que han llegado aquí y los que están viendo de manera virtual. Así que muchas gracias y estamos esperando sus palabras. Bill Cassidy de Louisiana, de los Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación para hablar con todos ustedes. Espero que tengamos una buena discusión sobre trade-based money laundering, el lavado de dinero basado en el comercio. Ahora voy a hablar en inglés porque, como ustedes oyen, no hablo el español muy bien. Some here are interested. Algunos aquí tienen un interés en trato de blancos, otros en narcotráfico o bienes de contrabando o otros aspectos de la red. Pero todas esas actividades tienen la necesidad de lavar sus capitales e ingresarlos al sector financiero. Y esa necesidad de hacer blanqueo de sus capitales es una vulnerabilidad donde podemos hacer una disrupción de las actividades delictivos. Vamos a enfocarnos en tráfico de drogas como un caso de uso, por decirlo así. Pero son soluciones que aplican a diferentes aspectos de la red de amenazas. Vamos a establecer el escenario. Entre 50 a 60 mil estadounidenses mueren cada año por sobredosis de drogas. Las organizaciones transnacionales que proveen esas drogas transfieren su dinero a países como México, Centroamérica y Sudamérica, y de ahí se puede transferir a África, Asia o el Medio Oriente, muchas veces a través de lavado de capitales mediante operaciones comerciales. Y están conectados o mezclados con comercio legítimo. Un ejemplo muy sencillo de cómo puede funcionar el proceso es lo siguiente. Una organización delictiva desea mover $2 millones desde los Estados Unidos a Colombia. Así que compran y mandan $2 millones de bienes desde los Estados Unidos a Colombia. Y solamente cobran a Colombia $1 millón. El que los importa vende los bienes por más o menos 2 millones. A través de ese medio, la organización transnacional delictivo está transfiriendo $1 millón. ¿Cómo puede ocurrir eso? Hablando solamente de la perspectiva de los Estados Unidos y mi país, la agencia de aduanas maneja el manifiesto y el departamento de el tesorero maneja la factura. Entonces aquí tenemos el manifiesto y del otro lado tenemos la factura y nunca se cruzan. No hay ninguna conexión establecida entre esas dos partes claves de la transacción. Como nunca sobrelapan, hay facturas fantasmas, hay facturas duplicadas, etcétera. Entonces, para combatir eso, tenemos que pensar cómo podemos conectar la información en esas transacciones de comercio de una manera transparente para que las autoridades del gobierno se den cuenta si hay un bloqueo de capitales ocurriendo. Y es importante mencionar que vendiendo las ganancias
que escondiendo las ganancias, el gobierno pierde ingresos que puede ser utilizado para invertir en su infraestructura, educación y salud. La falta de inversión en esas áreas causa condiciones pobres en el país y eso desanima la inversión del extranjero. Entonces, crea una pobreza directa, pero también crea un ciclo vicioso donde el país sigue empobreciéndose. Entonces, ese lavado de dinero, la distribución de drogas, etcétera, es ilícita. Y para hacerlo, los carteles pagan coimas a diferentes oficiales y a una sociedad corrupta. Como vemos en México y en otros lugares, la tasa de homicidios y de violencia puede aumentar extremadamente. Nosotros estamos aquí como parte del esfuerzo para enfrentar eso y no es solamente una cosa que hay que hacer. En los Estados Unidos ayudamos a las personas a dejar su adicción y así interrumpir el flujo de drogas. Los países en Latinoamérica están peleando contra el tránsito y producción de esas drogas, pero nosotros sabemos por las evidencias que estamos viendo que hay un límite a la eficacia de eso y pensamos que la manera más eficaz puede ser interrumpir el financiamiento. Aunque nosotros hemos esforzado mucho en nuestros países, si alguien desea drogas ilícitas, los puede encontrar. Y aunque hay mucho esfuerzo para tratar de evitar la producción de esas drogas, igual siguen produciéndose. De donde vengan y sean los usuarios que sean, si ese comercio no tiene financiamiento, no ocurre. Entonces, la vulnerabilidad del financiamiento y de ese bloqueo de capitales es una oportunidad muy grande para hacer una diferencia. Los carteles y organizaciones terroristas han sido muy eficientes y eficaces hasta $1,000 millones pasan por el sistema de los Estados Unidos y he escuchado de $1,000 millones están blanqueados o lavados en Alemania cada año. Y hay una conexión entre organizaciones terroristas y organizaciones organizadas delictivos. Por ejemplo, Hezbollah ha sido muy activo en los Estados Unidos en el tráfico de drogas en los Estados Unidos y pasan muchas veces sus ganancias a través de Latinoamérica hacia África y después al Medio Oriente para financiar sus actos de terrorismo en todo el mundo. Entonces es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, pero es un problema de seguridad nacional para cada país, incluyendo su país, sea el país que sea. Esa conferencia se trata de construir una mejor respuesta internacional y el congresista Pittenger, le agradezco mucho por ese esfuerzo, me alegra formar parte de él. Sabemos que atacar el financiamiento de las organizaciones delictivas transnacionales es posible. Se ha hecho difícil que ellos pasen sus fondos a través del sistema financiero formalizado. Cuando México restringió la cantidad de dólares que se puede depositar en los bancos en México, el contrabando de efectivo en masa disminuyó. También ha ayudado en las leyes de extinción de dominio. Pero también quiero mencionar que ese tipo de lavado de dinero mediante operaciones comerciales hace daño a los países en diferentes maneras. Por ejemplo, lo de Colombia que mencioné, donde pierden los impuestos, pero también la persona que hace la importación tiene que deshacerse de esos bienes que recibió y tiene que venderlos a un precio más bajo para recibir el efectivo rápidamente. Eso hace que los negocios legítimos pierdan su ventaja competitiva. Los bienes salen de los Estados Unidos, llegan a Colombia, pero la factura tal vez pasa por Panamá. Aunque las agencias de aduanas y otros oficiales están involucrados, también están involucrados empresas privadas y individuos, y eso hace que sea muy difícil seguir a los bienes, que no sea transparente y que esté sujeto a corrupciones. Entonces, un país puede trabajar para enfrentar el problema,
Pero si los tres países, en ese ejemplo, están trabajando en conjunto en el sector público y privado y tienen un proceso transparente y trazable, el éxito se hace más probable. Necesitamos soluciones y mejores prácticas que se puede emplear y desplegar en el norte, el centro y el sur de América. Cuando una solución puede ser la tecnología de cadena de bloques o blockchain, lo cual se está viendo más y más como una herramienta eficaz para facilitar comercio internacional y trabajar en contra de actividades ilícitas. Es interesante porque provee una lista que es inmutable, que es transparente y es más adecuado para la época donde estamos viviendo. Y nosotros hemos probado con 2 proyectos pilotos ese intercambio de datos en tiempo real, bajaron precios y mejoran eficiencias para el sector público y privado. El Banco de Desarrollo Interamericana está actualmente apoyando a Cadena, un proyecto en donde Chile, Colombia, México, Guatemala, Ecuador y Bolivia están trabajando en conjunto con sus sectores técnicos públicos y privados en una cadena de bloque o blockchain para compartir información de comercio dentro de sus países y de manera internacional. Entiendo que que aduanas en los Estados Unidos también está trabajando con ellos ahora. ¿Cómo podemos expandir esa tecnología? Comenzando en el hemisferio occidental, pero expandiendo más allá de eso para combatir financiamiento ilícito y enfrentar diferentes aspectos de la amenaza terrorista y de crimen organizada. Tenemos que formar parte de la solución. El sector privado tiene que formar parte de esa solución y ya están invirtiendo. Por ejemplo, IBM trabajando con el conglomerado Maersk y también con la empresa Walmart para ofrecer trazabilidad a la cadena de suministro. La ventaja para el sector privado es que el sistema actual basado en papel no es eficiente, es muy caro y aumenta el riesgo de fraude. Ahora, muy bien, mi meta, y espero que la meta del Congreso, es hacer prioridad el lavado de dinero mediante operaciones comerciales como un problema de seguridad nacional. Si lo hacemos una prioridad, podemos perseguir a esos criminales. Y solamente será eficaz si combatimos esas redes, cooperando con el sector técnico, privado, público, el sector de las fuerzas públicas, trabajando con países vecinos y los ciudadanos en sí. Pero cuando nosotros logramos ese éxito, comienza un círculo virtuoso donde las organizaciones criminales y terroristas tienen menos finanzas para sus actividades. Los países de Latinoamérica tienen más ingresos por sus impuestos, ingresos por tarifas, no aumentando la tasa de impuestos, sino recibiendo lo que ya deberían estar recibiendo. Y ya esa empresa de entregar drogas peligrosas ya no es tan lucrativo. Espero participar en un panel con ustedes más adelante y seguir esa conversación. Muchas gracias. Outstanding, Senator. Thank you so much for your leadership. Excelente, muchas gracias, senador. Muchas gracias por su liderazgo en ese tema muy importante de lavado de dinero mediante operaciones comerciales, donde muchas veces no lo hemos enfrentado, pero es muy importante para bajar los fondos disponibles para nuestros adversarios. Ahora tenemos una presentación virtual por parte de Marco Rubio, miembro del Senado de los Estados Unidos y del subcomité para el hemisferio oriental. Como miembro principal de la Subcomisión de Supervisión del Hemisferio Occidental de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, sigo comprometido con la elaboración de políticas que promueven la seguridad y las
prosperidad de Estados Unidos y de nuestros socios y aliados en nuestro hemisferio. Los últimos años han puesto de manifiesto la importancia de las asociaciones interamericanas y de los aliados estables que defienden la gobernanza democrática en toda la región. En especial, la pandemia de coronavirus ha servido para recordar lo frágiles que pueden ser tanto nuestra infraestructura nacional como nuestras cadenas de suministro. También ha reafirmado los beneficios fundamentales que se derivan de los estrechos vínculos entre las democracias. Ahora, más en América Latina y el Caribe van a recibir más de 114 millones de dosis de vacunas gracias a los Estados Unidos para poder vencer a la pandemia de COVID-19. Si bien las primeras lecciones del virus fueron no olvidar que la resiliencia nacional es una virtud en la elaboración de nuestras políticas, esa parte final de la pandemia también ha dejado clara la importancia de mantener los esfuerzos coordinados y las relaciones sólidas con los vecinos de ideas afines. Pero a pesar de todas las victorias transnacionales, nuestro hemisferio también ha visto las consecuencias de los regímenes autoritarios que oprimen y violan los derechos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, sus ciudadanos han sufrido las consecuencias de tener un narcodictador cuya corrupción y brutalidad ha hecho que muchos ciudadanos opten por morir en casa en lugar de acudir a instalaciones médicas poco limpias. En Cuba, donde los represores de la isla se enorgullecen de un supuesto sistema sanitario gratuito, se niegan a realizar cirugías y procedimientos importantes, ya que los hospitales siguen saturados. La variación de las experiencias en el último año dejan claro lo importante que sigue siendo la gobernanza responsable y democrática. Es fundamental que la política estadounidense hacia América Latina mantenga la seguridad y la prosperidad económica como prioridades. El objetivo es reforzar los lazos bilaterales y construir una asociación en materia de seguridad más fuerte. Mientras los autoritarios de todo el mundo traten de explotar cualquier acontecimiento para su propio beneficio, Estados Unidos debe seguir siendo un aliado comprometido con nuestros amigos democráticos. Debemos asegurarnos que la diplomacia de la trampa de la deuda que utilicen en Pekín con sus equipos defectuosos y sus falsas promesas no dejan a las naciones de nuestra región en deuda con el gobierno comunista de China durante las próximas décadas. El hemisferio occidental tampoco es ajeno a las amenazas de ciberseguridad planteadas por gobiernos extranjeros hostiles. Seguiremos siendo explotados por actores malignos si no utilizamos recursos para promover colectivamente la preparación en materia de ciberseguridad y mitigar los riesgos. A medida que seguimos avanzando tecnológicamente, corremos el riesgo de exponer a nuestra nación a una mayor vulnerabilidad. Es fundamental que a medida que se produce este crecimiento tecnológico sigamos participando en el desarrollo. Este es un ámbito ocupado por estados nacionales, grandes y pequeñas empresas de telecomunicaciones y otras que están creando complicaciones y ambigüedad. Debido a la gran variedad de cuestiones relacionadas con el ciberespacio, diferentes situaciones, no existen normas concretas. En la región es muy probable que veamos ataques cibernéticos que exploten nuestras democracias. La falta de convencionalidad de los ataques cibernéticos requieren que trabajemos juntos para mejorar nuestros esfuerzos de defensa cibernética en toda la región y en todo el mundo. Nuestros adversarios buscan crear discordia, pero con el Frente Regional Unido podemos y reduciremos los riesgos que plantean estos males actores. Para lograr la estabilidad de nuestro hemisferio debemos permanecer especialmente atentos a las amenazas que plantea la delincuencia transnacional y el comercio ilícito. Actualmente las naciones de nuestro hemisferio están soportando una de las crisis migratorias más devastadoras de la historia de América Latina como resultado de la crisis provocada por el régimen de Maduro. En 2015 la población de Venezuela ascendía a 30,000 personas, pero desde entonces más de 5.6 millones de migrantes han huido de su país. Hasta más preocupante que ese régimen de Maduro son los terroristas como Hezbollah, el ELN y los disidentes de FARC. En Colombia, uno de nuestros aliados más fuertes, la administración de Duque, está enfrentando la presión constante de los grupos de guerrillas de izquierdistas, incluyendo que están enfrentando su estabilidad.
para sus vecinos, nos tenemos que asegurar que esos grupos no tienen éxito en quitar ese gobierno democrático. Las consecuencias de actividades delictivas y mala gobernanza en nuestro hemisferio y en todo el mundo muchas veces afectan a los de los Estados Unidos. La dictadura de Maduro en Venezuela ha traído una onda enorme de drogas ilícitas como fentanilo en los Estados Unidos, añadiendo a los millones que deja China todos los años. Es para nosotros, en el interés de nosotros, asegurar que nuestros vecinos tienen los recursos necesarios para cortar ese flujo.